Sistema estelar. Cuando pensamos en civilizaciones avanzadas, solemos imaginarlas dominando planetas, pero no todas tienen un hogar al cual volver. Hoy hablaremos de los Volterul, conocidos en la actualidad como los líderes de la llamada flota errante. Su historia comienza en la zona G, región 4, dentro del sistema estelar Moonai. Este sistema es algo especial, tiene 3 planetas donde la vida surgió de forma natural. Sin embargo, solo uno logró desarrollar inteligencia, Tinoan, el mundo natal de los Volterul. Tinoan es un planeta impresionante. La mayor parte de su superficie está cubierta por densas junglas y bosques gigantescos. En contraste, todo su hemisferio sur es un solo océano continuo, lo que crea un equilibrio único entre tierra y agua. Durante su época de expansión, los Volterul no solo habitaron su planeta, también modificaron su sistema. De los 12 gigantes gaseosos que orbitan su estrella, eligieron uno y terraformaron una de sus lunas. Ese nuevo mundo fue llamado Nein y se convirtió en un símbolo de su dominio tecnológico. Pero su historia no es de conquista, es de pérdida. En su punto más alto, los Volterul estuvieron presentes en 32 sistemas estelares. Sin embargo, todos fueron abandonados. No por debilidad, sino por estrategia. Cuando llegó la guerra, decidieron no luchar para ganar, sino para ganar tiempo. Tiempo para evacuar. Tiempo para salvar a su especie. Dejaron atrás mundos que tardaron milenios en construir. Hoy, ya sin planetas propios, viven entre las estrellas. Son parte de una gran alianza interestelar, donde otras especies, como los Trixian, los conocen como la flota errante. Y aunque nunca se proclamaron líderes, todos saben que lo son. Porque los Volterul son una civilización que perdió todo, excepto su capacidad de guiar a otros. Biología. Para comprender a los Volterul, no basta con conocer su historia, hay que observar su biología. A primera vista podrían parecer humanoides, pero basta mirarlos unos segundos más para notar que estamos ante algo muy distinto. Un Volterul adulto mide en promedio 2.50 metros. Su piel presenta 3 tonos de verde, muy similares al camuflaje militar humano, con la diferencia de que en ellos no es artificial, es una adaptación natural a los densos bosques de su mundo natal, Tinoan. Lo más llamativo es su estructura corporal. Poseen 4 extremidades superiores. El par principal, ubicado en la parte alta del torso, es largo y fuerte, diseñado para cargar, trepar y combatir. Debajo de estos, a la altura de las costillas, se encuentra un segundo par de brazos más delgados y cortos, pero completamente funcionales. Cuando extienden los 4, los inferiores alcanzan aproximadamente 3/4 partes de los superiores, lo que les da una coordinación impresionante. Su cabeza es grande y de forma ovalada vertical. La parte superior recuerda a un cono suavemente achatado, sin punta, terminando en una curva redondeada. Sus ojos son inquietantes, tienen forma similar a los humanos, pero son el doble de grandes y su iris dorado cubre toda la superficie visible, lo que les da una mirada intensa y difícil de ignorar. No poseen oídos externos como los nuestros. En su lugar, tienen una estructura ósea en forma de espiral, diseñada para captar vibraciones con gran precisión. Y su sistema respiratorio también es distinto, no respiran por la boca ni la nariz, sino por 2 poros verticales ubicados en la parte central e inferior del cuello, donde en humanos estaría la tráquea. Cada rasgo de los Volterul cuenta una historia, adaptación, eficiencia y supervivencia en un mundo que exigía mucho más que parecer humano. Entre todas las especies inteligentes que he estudiado, pocas poseen una cultura tan dura y contradictoria como la de los Volterul. Su reproducción es el mejor ejemplo de ello. Biológicamente, existen machos y hembras, y su proceso reproductivo es bastante parecido al humano. Sin embargo, hay una diferencia que para muchas especies resulta perturbadora. Las hembras suelen dar a luz entre 2 y 3 crías, pero durante el parto ocurre algo brutal, los recién nacidos se abren paso hacia el exterior desgarrando el cuerpo de su propia madre. En la mayoría de los casos, la hembra muere. Para los Volterul antiguos, esto nunca fue visto como una tragedia, sino como un sacrificio honorable. Dentro de su sociedad guerrera, morir dando vida tiene el mismo valor que morir en combate. Ambas muertes son consideradas pruebas supremas de fortaleza y deber. Con el avance de su medicina, desarrollaron procedimientos capaces de salvar a la madre durante el nacimiento. Pero aquí es donde su cultura toma un rumbo inquietante.
Las hembras que deciden sobrevivir son despreciadas socialmente. Se les llama de forma ofensiva madres sobrevivientes, como si hubieran rechazado su deber natural. Sus hijos tampoco escapan al rechazo. Son conocidos como manos verdes, porque nunca mancharon sus manos con la sangre de su madre al nacer. Para muchos Volterur tradicionales, eso significa que llegaron al mundo sin demostrar fuerza. Lo más impactante es que el principal líder rebelde que desafía a la realeza Volterur es precisamente un mano verde. Para algunos es una vergüenza viviente, para otros, la prueba de que su civilización necesita cambiar. Y quizás ahí comienza la verdadera batalla de los Volterur, no en las estrellas, sino contra sus propias tradiciones. Comprender la sociedad Volterur es entender cómo una civilización puede mantenerse unida incluso después de perderlo todo. Durante miles de años, los Volterur vivieron bajo un enorme imperio gobernado por una sola familia real. Según sus registros históricos, estos gobernantes descienden del llamado Gran Unificador, el antiguo líder que terminó con las guerras tribales de Tinoan y convirtió a rivales y clanes salvajes en una única nación. Desde entonces, la realeza dejó de ser vista solo como gobernantes. Para muchos Volterur eran figuras casi divinas. No exactamente dioses, pero sí seres elegidos, destinados a guiarlos. Sus palabras eran ley, y cuestionarlos era considerado una traición no solo al imperio, sino a toda su especie. Pero la caída de sus mundos cambió todo. Cuando los Volterur perdieron sus sistemas y no pudieron defender Tinoan ni las colonias que construyeron durante milenios, algo comenzó a romperse. Muchos empezaron a preguntarse una idea impensable tiempo atrás: si la familia real era realmente elegida por el destino, ¿por qué fallaron? Así nació una facción rebelde cada vez más grande. Ya no creen en la supuesta divinidad de la realeza y consideran que el imperio sobrevivió más por el sacrificio de su pueblo que por sus gobernantes. Aún así, la influencia Volterur sigue siendo enorme. Dentro de la alianza interestelar conocida como la Flota Errante, existe un consejo formado por múltiples especies. En teoría, todas tienen voz. Pero en la práctica, los Volterur continúan siendo la fuerza dominante. No porque se hayan proclamado líderes absolutos, sino porque fueron quienes resistieron más tiempo, quienes guiaron las evacuaciones y quienes mantuvieron viva la alianza cuando todo parecía perdido. En otras palabras, aunque ya no tengan un trono firme, todavía cargan el peso de dirigir a los últimos sobrevivientes de un imperio muerto. Religión y tecnología. Los Volterur son una de las pocas especies avanzadas que prácticamente eliminaron la religión de su sociedad. Para ellos, creer en dioses es señal de debilidad intelectual. Consideran que depender de seres superiores impide que una civilización evolucione por mérito propio. Por esa razón sienten un profundo rechazo hacia los taitarianos, una especie conocida por su enorme fanatismo espiritual. Sin embargo, existe una gran contradicción dentro del propio imperio Volterur. Aunque niegan la religión, durante siglos trataron a su familia real casi como entidades sagradas. Los descendientes del Gran Unificador fueron venerados como figuras superiores, destinadas a gobernar. Pero desde la caída de sus mundos, esa visión comenzó a romperse, y cada vez más ciudadanos cuestionan si la realeza realmente merece esa devoción. Actualmente forman parte de la alianza interestelar conocida como la Flota Errante, donde siguen siendo la especie más poderosa y tecnológicamente avanzada. Su nivel de desarrollo es tan alto que están clasificados como una civilización Kardashev 2.2, capaces de aprovechar cantidades inmensas de energía estelar. Toda su tecnología está diseñada para la guerra. Sus arsenales incluyen armas de riel cinético capaces de atravesar blindajes planetarios y sistemas de energía dirigida tan poderosos que, según registros militares, podrían fracturar una estrella si fueran utilizados sin restricciones. También poseen los temidos MD, o misiles devoradores, y los MDI, drones autónomos casi imposibles de destruir. A pesar de haber perdido incontables naves y sistemas, aún conservan la flota más grande en la alianza. Y eso es porque cuando la guerra llegó los Volterur no lucharon, sobrevivieron porque huyeron antes que la conciencia llegara. Para entender por qué los Volterur siguen siendo vistos como líderes dentro de la Flota Errante, hay que hablar del evento que cambió la historia de toda la galaxia, el gran avance de la conciencia. Todo comenzó con los Hefestis y la llamada Batalla de los 12 Minutos. En apenas 12 minutos, una de las civilizaciones más antiguas y poderosas conocidas fue prácticamente destruida.
Los registros describen el ataque de la conciencia como algo imposible de detener, una inteligencia capaz de consumir sistemas completos con una velocidad aterradora. Los Volterur eran los siguientes. Pero a diferencia de otras especies, ellos no esperaron a luchar hasta el final. Cuando recibieron los primeros informes sobre lo ocurrido con los Hephaestus, comprendieron algo que nadie más quiso aceptar a tiempo. La guerra ya estaba perdida. Entonces hicieron algo que muchos consideraron cobarde: huyeron. Evacuaron mundos enteros. Abandonaron colonias, ciudades y fortalezas construidas durante milenios. Cuando la conciencia finalmente llegó a su sector, encontró sistemas vacíos, planetas intactos, megaciudades silenciosas y flotas desaparecidas. Hasta el día de hoy, esos mundos siguen ahí, abandonados pero completos, como fantasmas de un imperio muerto. Sin embargo, la huida no fue perfecta. La conciencia logró alcanzar a uno de los grupos de evacuación. Miles de naves fueron destruidas antes de poder escapar al hiperespacio. Pero ese ataque reveló algo inesperado, algo que cambió por completo la visión de la galaxia. La conciencia no era omnipotente. Por primera vez, una especie había logrado escapar de ella parcialmente. No la vencieron. No la dañaron. Pero sobrevivieron. Y en una era donde casi todas las civilizaciones solo dejaron ruinas, sobrevivir ya era suficiente para convertirse en símbolo de esperanza.